Un cordial saludo a todos ustedes. Quiero proponerles y compartir unas primeras reflexiones, no son nada más, ni siquiera comentarios o evaluación y análisis, como quieran, de las 16 medidas económicas que en total acaba de anunciar el gobierno el miércoles de noche en cadena nacional, sin que este pronunciamiento mío reemplace el pedido que me hizo uno de los miembros del Facebook en torno a evaluar la política económica de Correa en más detalle, que él cree que ha sido eficaz y que ha contrarrestado la crisis en gran medida, respecto a lo cual yo discrepo. Quiero empezar por lo positivo de estas 16 medidas, destacando la única que me parece realmente la mejor y productiva, que de paso también había sido anunciada y largamente esperada, y es la devolución del IVA a los turistas a través de los operadores de turismo receptivo en el Ecuador, porque se ataca un principio primero de exportación de tributos, cosa que no correspondía, es decir, que se le cobren aquí impuestos por las transacciones que hacen los visitantes extranjeros, el IVA específicamente, y no se lo devuelvan. Segundo, porque en alguna medida, si lo saben publicitar bien nuestros operadores de turismo, va a aumentar el margen de visitantes al país o a contrapesar la forma en que por otras razones se han ahuyentado. Tercero, porque va a ser generar la devolución. En países como la Argentina, si lo han visitado, ustedes verán que solo hay ciertos establecimientos suscritos a este mecanismo, y que ustedes cuando van al aeropuerto tienen que hacer una fila larga, y si alcanzan a no perder el vuelo, obtienen la devolución del IVA, que se lo acreditan a su tarjeta, o después se lo mandan a una cuenta corriente. Aquí va a ser generalizado. Creo que esa es una medida largamente esperada y muy justa con el sector turístico y estimulante para los visitantes. Pero todas las demás, primero, no son nuevas. Segundo, apuntan a un problema de liquidez enorme que tiene este gobierno, respecto al cual le hicimos muchas advertencias. Porque si bien es cierto que le faltan dólares porque ha caído el precio del petróleo, si bien es cierto que le faltan dólares porque decidió recomprar de golpe nuestra deuda externa en 700 o 900 millones de dólares, pagando solo el 35% al 91% de los acreedores que se inscribieron para pagar nosotros, vender ellos, una deuda que se prometió nunca pagar porque es ilegítima. Si bien es cierto, por ese par de cuestiones se han mermado recursos, también se han mermado por otro lado. Los subsidios llegan casi a 6.000 millones de dólares, y este gobierno todopoderoso, que todas las elecciones gana y toda la popularidad tiene y toda la credibilidad se le incrementa, no ha tenido la valentía y el coraje de focalizar el subsidio al gas, que le regala a quienes no lo necesitan ahora cerca de 600 millones de dólares al año. Porque este gobierno lleva más de 2 años cobrándole a los grandes evasores de impuestos montos que hasta hoy no lo recuperan. Solo con Álvaro Noboa tienen litigios por cerca de 216 millones de dólares. ¿Ya? Porque este gobierno no ha logrado contrarrestar el contrabando, como se decía, no ha incrementado la producción petrolera, salvo márgenes muy pequeños que han retomado los marinos, no ha traído la inversión extranjera en la magnitud adecuada, no ha combatido la corrupción en la magnitud que se debía, lo cual le hubiese ahorrado, si son el gobierno pulcro que dicen, y el único caso de corrupción es el del ministro de Deportes, 2.000 millones de dólares al año. Pero además, porque a Correa le toca cumplir una serie de promesas sin sustento que ha hecho, justas algunas, pero sin contrapartida económica para poderse mantener. Por ejemplo, ese aumento de sueldos y salarios, por ejemplo, el adelanto en la equiparación de los salarios de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, la creación de cerca de 20.000 plazas nuevas entre sectores de educación y salud, lo que él llama inversión social, pero terminemos reconociendo lo que en realidad es gasto público. Y de paso, Correa aprovechó la cadena ayer para lanzar 3 codazos a cada rato a la dolarización, diciendo que él no hubiera tenido que incrementar impuestos si estuviéramos con moneda, porque simplemente devaluaba, que él no hubiera tenido esta crisis de liquidez si hubiéramos dejado la dolarización o si no estuviéramos en dolarización, en fin, a cada rato, ¿ya? Todo esto es consecuencia de la dolarización. Sigue mandando ese mensaje. Hay una cosa positiva, que es que se van a generar 500 millones de crédito al sector productivo. Veremos a cuál sector productivo se lo dan, de paso. No les extrañen las coincidencias como hace la Corporación Financiera Nacional de que vayan a los adeptos, a los partidarios y a los empresarios que alcahuetean los grandes negocios del Estado. Pero esos 500 millones salen de 1.600 millones de dólares que se van a traer de la Reserva Monetaria Internacional que tenemos en el extranjero. Esta reserva hasta el 21 de agosto era de aproximadamente 4.000 millones de dólares, compuestos de la siguiente manera: 2.900 millones normales, depositados afuera, 200 millones de dólares en caja y 900 millones de dólares en oro. Ojo,
no pierdan de vista la reserva en oro, ni descartan la posibilidad de que vendan el oro. Pero a la vez, ¿cómo se compone esta reserva monetaria de más o menos 4.000 millones de dólares? Estas cifras son aproximadas. 900 millones de dólares son del IES, 858 millones de dólares entiendo que son de entidades autónomas. 858 son de la cuenta única del Estado. Repito, vamos otra vez. 928 son del IES, esto es grabado en vivo, así que no es que borre, repito. En cuanto de equivocarse, saber reconocerlo. 928 millones son del IES. 1.220 es lo que tienen en la cuenta única del Tesoro. 858 son de entidades autónomas. Y 955 son de otros rubros. Cuando se les agote la plata que piensan utilizar, la del IES, por ejemplo, ¿qué van a sacar de las entidades autónomas? Es una pregunta. 2. Ese crédito lo va a dar el propio Banco Central esta vez, en lo cual va a ser de intermediario financiero, una función que no tiene. Ya quitan el nombre del Banco Central, en vez de que, por ejemplo, lo hiciera el IES. ¿Qué es lo que va a hacer el IES? Comprar estos instrumentos que se llaman OBCs, obligaciones del Banco Central. El IES compra esos papeles al Banco Central y después de un tiempo le pide su rendimiento, simplemente no le dice ni le pide cuentas de qué hará con esa plata, con tal de que le pague sus intereses y después le devuelva su plata. Y el Banco Central es el que va a colocar esos créditos o inversiones. De paso, debería hacerlo en el sector más dinámico, según el propio Correa, de la economía, que es la construcción. Curiosamente, revisen los sectores hacia los cuales están dirigidos esta serie de mecanismos en el Banco Central. Está la metalmecánica, está el floricultor, están algunos más, pero no está la construcción. Es decir, la otra medida potencialmente positiva, esta de los 500 millones de dólares en crédito, va a ser manejada por el Banco Central y sin duda resulta un nuevo instrumento de direccionamiento político, estimulando y favoreciendo a partidarios o a sectores que ellos creen que deben electoralmente apuntalar cuando económicamente las cosas dicen otro asunto, por ejemplo que el de la construcción debería ser el favorecido. Esta es mi primera reflexión sobre este paquete de medidas ya conocidas y recién concretadas. Hay una que es de las más publicitadas, que se va a subir de 1% a 2% el impuesto a la salida de capitales. ¿De cuáles? Pues? ¿Ustedes no creen ya que se fueron los que tenían que irse pagando el 1% porque ellos prefieren eso o creen que eso es preferible, pagar el 1% a perder su plata en una mala inversión en este país? ¿O ustedes no creen que quienes no lo hayan hecho todavía pagan encantados el 2%? Con tal de no tenerlos en un país que consideran inseguro y riesgoso, en donde se los maltrata. En definitiva, lo que se busca es recaudar más. Esto es un grito desesperado por iliquidez, muchas de cuyas razones sí dependen de factores externos, pero otras de lo mal que se manejó el asunto interno y de lo ineficiente, negligente y cómplice que se ha sido en otros mecanismos de recaudación o de generación para el Estado o de divisas. Otra cosa interesante es que se va a gravar por primera vez la utilidad de las empresas, no solamente vía impuesto a la renta. Esto es algo así como doble tributación. El mecanismo ya existe en otras partes, así que no hay que asustarse. Se grava la renta y se grava la utilidad o el rendimiento, que no es lo mismo. Pero yo veo por ahí un peligro muy serio. Por ejemplo, si alguien ya pagó el 25% de utilidades como debe al Estado, y resulta que tuvo 35% de rentabilidad, sobre el 10% nada más, decía el presidente, le van a gravar. Pero de lo que he averiguado con entendidos, hay la posibilidad de que la renta proveniente por el capital de trabajo y luego por las utilidades mismas se junten en una sola y termine a la larga en la práctica estableciéndose una nueva base imponible para succionar más impuestos. Se le está cobrando más a los que siempre pagamos. Y ve, así nomás, a los que sistemáticamente y en volúmenes gigantescos han evadido. Esta es mi primera visión, reflexión, análisis, evaluación. No lo elevo a la categoría de comentario sobre lo que acaba de anunciar el presidente. Algo que pudo haberse evitado, haber sido de menor impacto o haber sido de mayor provecho. Pero con esa visión estatizante de la economía, es allá hacia donde vamos.